Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva edición de Fortuna TV. Y como siempre nos acompaña Luis Seco. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Seferino va a estar presente, pero en la segunda parte del programa, donde vamos a hacer una nota con Nicolás Gadano, economista y especialista en energía. Pero quería aprovechar, Luis, que te tengo acá y sé que estás en Mar del Plata, en el coloquio IDEA y en ese contexto. Contame cómo está el clima de negocios, cómo está el clima entre los empresarios. Va a estar presente, eso se dice, Javier Milei. ¿Qué se respira en el coloquio? Mira, yo creo que hay un clima positivo en términos generales, pero con esta sensación un poco dual, ¿no? De expectativa, esperanza y al mismo tiempo números que cuando uno mira no tanto los promedios, que son de los cuales nos ocupamos a nivel de la opinión pública, sino a nivel de cada sector, de cada empresa en particular, vos escuchás mucha evidencia anecdótica de que todavía la situación está cuesta arriba, ¿no? Hay indicadores de consumo, sobre todo en algunos sectores muy particulares. Entonces, como que está así este clima en el cual decir, che, bueno, mirá, el mercado parece verla, que hay buenos indicadores, los bonos, las acciones, las empresas que emiten deuda, digo, ciertas cosas que van hacia como un escenario favorable. Y después la realidad del día a día, caídas de consumo enormes, cambios de hábito de consumo, escuché mucho sobre eso, muchos cambios de hábito en términos de calidad de los bienes que se compra, cantidad de los bienes, el tipo de packaging, ¿viste? Si se compra tal o cual cosa, digo, hay como Ujú. muchas sutilezas, si querés, detrás de los números que uno mira y mucha esta dispersión sectorial que me parece que es la característica más fuerte que está teniendo la recuperación actual, ¿no? ¿Y cuál crees que en estos días, como sabemos, hay una idea, van los hombres de negocio más importantes del país? ¿Cuál crees que va a ser el principal pedido homogéneo, ¿no? En este promedio que solemos hablar hacia el gobierno? ¿Reglas claras, como muchas veces se pide, estabilidad, o quizás en este caso es algo más puntual como liberame el cepo? ¿Por dónde crees vos que podría estar? Yo creo que el reclamo anticepo no sé si va a aparecer públicamente o como, digamos, demanda o alguna pregunta específica que se le pueda hacer al equipo económico porque viene todo el equipo económico y viene el presidente, ¿no? Eh, Me parece que ahí el tema, yo creo que más va a ser un poco la idea de alguna definición hacia dónde vamos. Me parece que ahí el gobierno se está cuidando mucho, el ministro de Economía se ha cuidado mucho últimamente y el presidente del Banco Central también de dar señales muy claras de decir, bueno, este es el régimen cambiario que viene por delante, vamos a hacer tal o cual cosa, juega un poco a la ambigüedad. Y me parece que los hombres de empresa están tratando no te digo de tener un anticipo, pero por lo menos alguna señal un poco más clara de qué es lo que puede pasar. El presidente dice, bueno, por ahí liberamos el cepo cuando, de manera inesperada en algún momento, después dice, no, hay que esperar. Todo eso genera mucho ruido y por ahí yo creo que hay como una, viste, vos escuchás y demás, y bueno, esperemos que digan algo un poco más que nos permita tomar decisiones en un contexto de menor incertidumbre, ¿no? Y en esto que vos decís de la incertidumbre y las decisiones, digo, se conoció hace poquitos días esta medida del gobierno que oficializó la reducción de aranceles a la importación en 89 productos, de los cuales algunos son de bastante producción nacional. Motos, bicicletas, calefactores eléctricos, cafeteras, pavas, hornos eléctricos, digo, pareciera que de un día para el otro los que los producían acá, bueno, va a ser quizás más económico o mejor importarlos porque le bajaron la tasa. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que esto impacta negativamente en la producción nacional, pero para los clientes es mejor porque va a haber mayor variedad y los precios quizás podrían bajar? ¿Qué análisis haces de esto? ¿No? Que muchas veces se dice, bueno, baja los aranceles, aumenta, ¿qué pensás? Mira, yo en general soy de los que cree que la economía que pretende funcionar bien en este mundo tiene que tener aranceles bajos, tiene que preocuparse más por cómo exporta y lo que sabe hacer y lo que puede exportar, más que en ponerle trabas a las importaciones.
los países que más exportan son los que más importan y eso es algo que hay que entender, digamos. No es trivial, es macroeconomía pura, digamos, pasa eso, ¿no? Si vos querés, los discursos dicen vamos a exportar mucho y cuando alguien dicen pero mirá que tenés que importar, dice no, no importar no, desconfía que hay alguna inconsistencia ahí hay. Pero claro, es lógico, vos mencionaste al principio dos o tres sectores que mirás las caras de algunas empresas de acá y te revelan de que, bueno, la verdad que estas medidas nos pegan un poco, tendremos que innovar, tendremos que mejorar. Hay mucho negocio de nicho que también por ahí estas cosas generan, porque por ahí es fácil importar cosas relativamente baratas por ahí, pero si vos empezás a ofrecer algún tipo de producto diferenciado y demás, y el mercado argentino también es bastante particular en ese sentido, ¿no? O sea, demanda cosas que por ahí otros mercados no demandan, en parte también por la crisis que hoy tenés. Entonces habrá que ver cómo ajustan ¿cómo te podría decir? El catálogo de bienes que se produce localmente y cuáles se deja librado de importación. Evidentemente hay muchas cosas que no podemos producir competitivamente acá y que seguirán, daremos vuelta a la caja por más que el ticket diga una cosa y vos mirás made in China, made in algo, y capaz que empezamos a ver un poco más de eso que antes. Pero me parece que todavía hay mucho para que el sector privado argentino se acomode y compita donde puede competir, ¿no? Creo que lo venimos en varios de los entrevistados que hemos tenido en el programa, vamos en ese foco, ¿no? En esto de produzcamos, pero aquello en lo que seamos diferentes o estemos bien especializados y no producir por producir. Yo qué sé yo, ¿viste? Hay cosas que me parece que ya nos hemos dado cuenta de que no conviene meterse, aunque también hay que decir que, mira, yo siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? Que la industria automotriz argentina hoy produzca acá vehículos que son competitivos a nivel mundial, yo te diría que planteabas eso en los tiempos del Falcon, por decirlo de alguna manera, y te decían, no, eso no va a pasar nunca en Claro, Argentina. O sea, claro. digo, ahora, protegiste esa industria sistemáticamente durante 30 años y funcionó. Entonces, tampoco es que está todo mal, ¿me entendés? Ahora, un economista más ortodoxo, como la visión mía, qué sé yo, ¿quién hace la selección? ¿Por qué tiene que ser la industria automotriz y no le da Y tal no, o no, cual? claro. ¿Entendés? Entonces ahí viene todo eso que a nosotros no nos gusta mucho, primero. Segundo, hay otros ejemplos, incluso en sectores que son que vos decís, no todos los países producen autos. En Argentina es una anomalía, digamos, ¿no? Vos sabés muy bien que hay la mayoría de los países del mundo no tienen industria Exacto. automotriz. Somos una. Ahora, por ejemplo, la industria aceitera, ¿no? La industria aceitera argentina fue inicialmente protegida también. No es que empezamos a hacer aceite para el mundo porque nos daban los números, porque éramos unos fenómenos, teníamos los mejores molinos, lo que fuera. No, digamos, tuviste un tratamiento de precio a favor del desarrollo de la industria aceitera. Y hoy tenemos la industria aceitera más competitiva del mundo. Entonces digo, me parece que hay, y ahí sí hay ventaja competitiva, si aún así desarrollarla tuvo que contar con esa ayuda, si querés, en términos de precio relativo, entonces de política económica. Entonces yo digo, me parece que también hay como una, viste, cuando el péndulo se va muy de un lado para el otro, a veces vos tenés que tener cuidado y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Somos competitivos? ¿No somos competitivos? Yo creo que ese listado de artículos que vos dijiste, y hay muchas cosas ahí que vos decís, pero ¿cuántos países del mundo producen esto? Siete, ocho, ¿y por qué tenemos que producirlo nosotros también? Hagamos cosas que el mundo demanda y buscamos la forma de hacerlo mejor que el resto, ¿no? Bien, vamos a la primera entrevista. Estamos con Nicolás Gadano, que es economista, especializado en energía, pero no solo en energía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Acá todo muy bien. La primera pregunta es esta percepción que existe, ¿no? Hay un veranito financiero, los mercados están contentos, se nota, pero, y siempre hay un pero, ¿no? La percepción de los ciudadanos comunes o la mía, por ejemplo, es que no todo está tan bien como señalan los números de los mercados. ¿Vos cómo explicás eso? ¿Crees que existe esa dicotomía y si existe, a qué se debe? Mira, hay varias cosas como para distinguir. Primero que, evidentemente, más allá de lo financiero,
y de lo macroeconómico, que me gustaría enfatizar ahí en ciertas cosas que por ahí desde lo financiero en el cortísimo plazo se pueden ver bien, pero en la sustentabilidad macroeconómica uno tiene más dudas. Después aparte está la percepción real de la población en un momento en el que sin duda hubo a lo largo de todo este año, quizás con algunos matices en los últimos meses, pero seguimos con una caída de los ingresos reales muy fuerte, con una caída del nivel de actividad muy fuerte que además se concentra más esta caída en el nivel de actividad en los sectores con mayor empleo urbano, ¿no? Porque el agro, recuerden que teníamos la cosecha mala el año pasado, o quizás algunos sectores de minería como oil and gas, que después hablaremos más, son sectores que están creciendo, pero son sectores con poco impacto en el empleo. Entonces, la industria, los servicios, los comercios están enfrentando una situación muy complicada y eso se traduce a los hogares también y a la gente que ha tenido, nosotros justo medíamos el otro día acá en Empiria un doble impacto porque los hogares sufrieron la caída de los ingresos salariales, de los ingresos por pensiones en términos reales. Eso ya un poquito se detuvo, aunque justo salió un indicador de salarios, que es el RIT, es un registro que ya no dio tan bien, pero podríamos decir que los salarios tienden y los ingresos reales a recuperarse. Pero el segundo impacto muy duro sobre la población es que simultáneamente hubo algo que era medio inevitable, que es la recomposición de las tarifas de muchos servicios públicos, que son servicios con lo que nosotros los economistas llamamos baja elasticidad precio, es decir, la gente no puede dejar de usar el transporte público porque aumentó el precio, no puede dejar de calefaccionar, se puede tratar, pero entonces lo que medimos es el impacto de la canasta de energía, gas, electricidad, agua y transporte en un hogar del área metropolitana de Buenos Aires sobre el total del gasto de ese hogar, que además enfrenta ingresos más bajos, el impacto, el share en el gasto casi se triplicó en un año, ¿no? Casi se Eh, Triplicó. triplicó. Entonces, y con mucho impacto en los sectores de bajos ingresos también, que eran los que directamente estaban pagando por la energía prácticamente nada. Entonces, es como una tenaza sobre lo que le queda a la gente para consumir, que es el ingreso disponible después de tener que pagar estas cosas, que son lo que llamaríamos comúnmente gastos fijos. Ni qué decir si sumamos el alquiler de la gente que alquila. Es importante saber que todas las reformas que hubo en términos de la ley de alquileres y eso mejoró la oferta y los precios de acceso, pero el precio medio de los alquileres que releva el INDEC está aumentando en términos reales. Porque con el esquema anterior, ustedes se acuerdan que eran como contratos largos, fijos, y de repente tenía un aumento por toda la inflación atrasada. Entonces imagínense los aumentos que le llegan a la gente. Claro. Eh, Así que son todos ajustes que vienen un poco de los retrasos, las malas políticas y las herencias, pero que bueno, concretamente, más allá de a quién le echamos la culpa, implica que la situación todavía para la mayoría de los hogares y de las personas que reciben ingresos, ya sea activos o jubilados, sigue siendo muy difícil. Claro, pero ¿y cómo se explica el optimismo de los mercados? Ellos Bueno, ven que, porque a la claro, hay vez una es que a voluntad la, fuerte del gobierno, precisamente del presidente Milei, de seguir en esta senda, de garantizar el pago de la deuda. ¿Debe ser bueno, eso? es que parte de todos estos ajustes que yo estaba mencionando tienen que ver con un objetivo muy firme de este gobierno que comparto y que defiendo porque es, a mi juicio, lo que ha estado en el núcleo de la inestabilidad macroeconómica que ha dañado tanto a la Argentina. Alta inflación, alta volatilidad del dólar, que es el problema fiscal, porque Argentina Ah, con el déficit fiscal que ha tenido y los modos de financiarlo ha destruido su crédito público, su crédito internacional, su relación con los organismos multilaterales, su moneda. Entonces, el foco que puso este gobierno ahí me parece que es correcto.
Y bueno, y evidentemente también teníamos la deuda pública prácticamente en nada, en valores de recontra default, porque no olvidemos que el gobierno anterior, Guzmán, hizo una reestructuración, pero tan fallida que nunca pudo volver al mercado. En general, cuando una compañía o un país le pide a sus acreedores una reestructuración, es para bajar la carga, pero para que eso también signifique que volvés a tener crédito. Eso no se logró, todavía no se logró. Pero bueno, me parece que ese compromiso fiscal del gobierno, aun con todas sus debilidades y sus desprolijidades, es lo que también hace que los mercados financieros, los mercados de deuda, lo vean como algo diferente en Argentina, que quizás es el punto de partida para una recuperación macroeconómica que hace muchos años no tenemos. Entonces, eh, creo que ese es el contraste. Y también, por supuesto, puede haber cosas de muy corto plazo, ¿no? Que hay que decirlo, porque también tuvimos en estos mismos meses de Milei un momento con riesgo y con brecha muy parecida a esta, y después de repente eso se volvió a abrir, y entonces el gobierno apeló a usar reservas para vender en el mercado secundario, y vino el blanqueo, todas cosas muy de corto plazo, que no son tan estructurales como lo que yo mencionaba de la cuestión fiscal, ¿no? En la política cambiaria y monetaria del gobierno, eh, nosotros siempre usamos una idea que es, si a mí hace un año, ¿no? Octubre del año pasado, me decían, mirá, va a ganar Milei y va a ser un ajuste fiscal de tal magnitud que el primer mes va a tener resultado financiero positivo. Con un poquito de ayuda, pero bueno, lo va a tener. Yo estuve en Hacienda, yo fui subsecretario de presupuesto hace bastante tiempo ya. Conozco cómo es. Y yo hubiera dicho, imposible, no va a poder, no va a poder hacer ese ajuste, porque las provincias le van a... Bueno, me hubiera equivocado. Claro. Ahora, también si a mí si me hubieran dicho, dentro de un año va a ganar Milei y dentro de un año, en octubre del 2024, el cepo cambiario va a ser casi idéntico al de Massa, yo también me hubiera equivocado, porque hubiera dicho, imposible, Milei le pasa por arriba, te libera el mercado de cambios enseguida, quizás hasta dolariza, y no. Y hay como una cosa de que el cepo no está tan mal, que se puede crecer con cepo, que no están las condiciones. La verdad que ahí el gobierno es casi deliberadamente confuso, ¿no? O sea, todo el tiempo transmite señales distintas de en qué está pensando para liberar el cepo de Milei para abajo. Y no está bueno que el gobierno sea confuso. Yo creo que hay, y ahí entramos en una cuestión interesante que es cierta cosa de Milei con sus colegas, con nosotros, los economistas, no sé qué dirá Luis, pero cuanto mejor entiendan los agentes económicos, y me refiero a las empresas, las personas, hacia dónde va el gobierno, mejor, no peor. Entonces, esa idea de, no, mirá, todos decían que la inflación iba a ser X y los cagamos, porque más... No es bueno, porque si la gente y los empresarios creen que la inflación va a ser más alta, van a poner los precios más altos, después vas a tener más recesión, la tasa de interés va a ser más alta. Entonces esto de, ayer creo que en el Central yo no estuve, Milei dijo, no, bueno, en cualquier momento puedo sacar el cepo porque no necesito dólares, pero como una semana antes dijo algo distinto. Claro. Y además todavía no sabemos, o sea, está la incertidumbre y la demora en resolver esta cuestión, que toda economía normal funciona sin semejante cantidad de restricciones. Pero además tampoco sabemos qué viene después, que es muy importante. O sea, cuando Argentina normalice su situación, o tienda a normalizar su situación cambiaria y monetaria, ¿bajo qué regímenes? Porque Milei ha coqueteado, todos lo sabemos, con la dolarización, con una versión de la dolarización que es la dolarización endógena, que es como, bueno, congelemos los pesos y que la gente saque sus dólares y los use. Recurrentemente eso vuelve a aparecer. Hace pocos días dijeron, no, la gente va a poder usar una tarjeta de débito para usar los dólares de las cuentas de regularización. Bueno, yo creo que ahí no me gusta que haya como esa cosa, casi un regodeo con la incertidumbre.
Ahora, ahora ahí digamos, obviamente la ambigüedad, ¿viste? Hay gente que cree que es constructiva, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que no ayuda. Y en parte creo que por qué se hace difícil bajar la inflación también tiene que ver con esa debilidad cambiaria o una política cambiaria, llamémosle en términos generales, poco consistente o inconsistente respecto al resto del programa. Ahora, la pregunta relevante es, lo conversábamos en la previa con Seferino, es, ¿los mercados digamos, ven lo mismo que Milei? O sea, digo, esta idea de que se puede crecer con cepo, que el cepo puede durar, digamos, ¿realmente vos creen que eso es así o simplemente se aprovechan de Bueno, rendimientos en dólares altísimos, incentivos a y hacer... hay, así como los indicadores son buenos, no son tan buenos como para decirle creen a mí, porque digo, si vos realmente le crees al gobierno y a la estrategia esta de aterrizaje completamente suave y que el presupuesto, ¿no? Supongamos que creemos en eso, la economía ya despega, crece 5% y con una inflación mensual de 1,4 y el dólar lo mismo. Bueno, y vamos a pagar la deuda y todo. Los bonos tendrían que subir mucho más. Vayamos al mercado en pesos. Si vos crees en esa desinflación, la tasa de interés en pesos de las LECAPs es altísima. Es una tasa real brutal. Entonces, el mercado, me parece, todos están como diciendo, bueno, ok, este gobierno está haciendo cosas que antes no se hicieron, en otras está medio trabado, está la cuestión política, ¿eh? Y los indicadores, que es cierto que hay un veranito y todo, pero nadie va a terminar o muy pocos terminan de creer definitivamente, porque a la vez, como mencionábamos al principio, Seferino, hay muchos indicadores reales y económicos todavía muy frágiles. ¿Qué sé yo? Sin duda el stock de reserva del Banco Central. Está bien, alguien puede decir no cayó tanto, está bien, pero son reservas negativas con cepo y todavía, más allá que se baraja, que si va a haber un ripo, que si va a haber un canje, no está claro cómo Argentina, con cepo, porque eso significa que hay que ir a comprar los dólares al Banco Central, el Banco Central no los tiene, entonces, ¿cómo va a pagar Argentina esa deuda que si la paga está barata, si no la paga está cara? Bueno, ahí está esa franja en la cual nos estamos moviendo. Ahora, eso hace que no haya las inversiones que uno esperaría o necesitamos, ¿no? Y yo soy de los que cree que la salida del cepo es condición necesaria para que haya un proceso inversor sostenido, que va a ir de a poco también, que va a ir acompañando las reformas de desregulación y de impulso al capital privado que vaya haciendo el gobierno. Me parece que con este cepo las inversiones van a seguir siendo muy limitadas porque es muy difícil ingresar a la Argentina. O sea, Argentina no tiene un mercado de capitales tan grande. Es más bien no tiene mercado de capitales casi. Entonces, que las compañías que ya están y que ganan dinero reinviertan, y sí, ya sucedía antes, por ahí ahora lo hacen con más dinamismo, pero en los sectores que yo conozco, oil and gas, bueno, que haya grandes compañías de afuera que por ahí ya tienen alguna posición y traen miles de millones de dólares para invertir, y en estas condiciones es muy difícil. Y alguna gente me dice, no, pero está el RIGI. Nosotros ya le prometimos esquemas preferenciales a las compañías muchísimas veces. Yo siempre cuento un ejemplo, o sea, y que no es de hace tanto. Chevron, ¿se acuerdan el contrato Sí. Loma Campana, que es la principal área productora de petróleo de Argentina o de petróleo shale? YPF es la primera, la que alargó Ah, y tuvo un decreto refrendado después por ley que le daba beneficios, entre otros cambiarios. claro. Debe ser como un Libre. RIGI Y particular. sí, en la parte, claro, como un RIGI. Eh, Nunca se lo cumplieron la parte cambiaria. ¿Y cuál es el argumento? Y yo me acuerdo que la gente de Chevron iba al Banco Central el año pasado, con más, o sea, con el mismo gobierno de alguna manera. Le decía, y no, pero no, o sea, ley mata ley, no hay dólares,
Si dejas la plata afuera, te expones a la ley penal cambiaria. Entonces, eh, Argentina todavía tiene que salir de cepo y mostrar que puede reconstruir un mercado libre y único de cambios, que podrá tener algunas restricciones, no tiene que ser completamente libre, pero básicamente que operaciones normales de una compañía, comerciales, financieras, de utilidades, se pueden hacer. Y después va a costar tiempo que eso sea creíble, de que no se va a revertir. Entonces, para mí, cuanto antes iniciemos ese proceso, mejor. Pero hay áreas, por ejemplo, en el litio sí hay inversiones. O ya había también, ¿eh? Quiero decir. Ya había, bueno, sí, esto no es blanco-negro, ¿no? Pero te quiero decir, cuando uno compara, y ojo que también hay muchas inversiones que son cambio de manos, porque hay, evidentemente cuando hay recursos naturales de por medio tan críticos por las disputas geopolíticas, etcétera, como el litio o mismo oil and gas, o algunas cosas de minería, minerales raros, cobre, bueno, las compañías, esos son recursos limitados, entonces quieren tomar posición. Quieren estar. Ahora, sí, no es lo mismo que a mí me digan, mira, un desembolso de 5.000 millones de dólares porque tal compañía se compró tal otra, a que sea, mira, liquidaron en el mercado de cambio 5.000 millones de dólares porque van a invertir, estoy exagerando, ¿no? En Claro. 400, trajeron equipos, etcétera. Eso sucede, pero sucede a un ritmo que yo creo que si uno mira lo que pasa en países vecinos, lo Mm. que ha pasado, no sé, con el shale en Estados Unidos, podría tener un ritmo mucho mayor. Y no digo que sea lo único, pero normalizar las relaciones argentinas con el exterior para mí es una condición muy importante. Oil and gas. Vamos a eso, porque ahí están depositadas las esperanzas, las expectativas, ¿no? Pero algo que te quiero, como sos un especialista y no siempre tenemos la oportunidad de hablar con alguien que sepa tanto del tema de gas natural licuado. Hoy por hoy, ¿es una gran inversión? Porque los precios no parecen, o internacionales no son altos. Bueno, ese es el tema, lo que vos mencionás. O sea, oil and gas, gas está un poco más Gas, complicado. ¿Por qué? Porque efectivamente son dos mercados en los que Argentina ya está, en oil ya lo hizo, en petróleo, en gas estamos al borde de la metáfora futbolística de ya el campeonato local ya lo estamos jugando, o sea, hay abastecimiento interno en ah, el gas, el pico de invierno, pero ahora con los gasoductos, la reversión, ya está eso. Bueno, podemos jugar la Libertadores, sí, ya estamos jugando, y con el gas también, porque afortunadamente teníamos los gasoductos de los 90, le exportamos gas a Chile, podemos exportar un gas, pero para aprovechar verdaderamente la escala que tiene Vaca Muerta tanto en petróleo como en gas, hay que ir a jugar la Intercontinental, no sé, el Mundial de Clubes. Y ahí ya es más difícil. En petróleo no, por dos claro. motivos. El principal son los precios. Hoy los precios del petróleo internacionales y lo que eso significa para lo que llamamos el netback, lo que le queda al exportador en Argentina, son espectaculares. Se bancan, diría, no cualquier cosa, pero casi. Claro, Además, en un sector que desde el punto de vista técnico y regulatorio invierte más fácil, o sea, mm, para exportar petróleo es un commodity más tradable, más sencillo, hace años que se vende, los mercados están claro. arbitrados, los oleoductos en Argentina se hacen mucho más privados, no necesitas open access o todas esas regulaciones más propias del gas y de la electricidad. De hecho, ustedes lo saben, en los últimos años, las propias compañías han estado ampliando la capacidad de petróleo. El gasoducto se reacomodó el gasoducto al Pacífico, el oleoducto trasandino, o el del Val, que es el que va de Neuquén a Bahía Blanca, amplió, se está haciendo un nuevo, Vaca Muerta Sur, que iría ahí a Punta Colorada, todo como para exportar más petróleo. Ese negocio está creciendo, va a seguir creciendo, puede crecer mucho más rápido si Argentina mejora la macro y otras cosas. Y creo que la única amenaza fuerte, de verdad, son los precios internacionales. Que hoy por Claro. hoy, justo hoy yo veía, y iba a ese punto, hoy salió o ayer el informe de la Agencia Internacional de la Energía, y lo que dice es,
aún en escenarios de esto de avance de la transición, los precios del petróleo proyectados son positivos para un exportador como Argentina. Ahora en gas, y voy al punto, directamente el reporte, y no es que es porque lo dice la Agencia Internacional de la Energía, pero habla de overhang de LNG, como si fuera el de pesos, Claro. ahora tenemos el de LNG, porque el mercado de GNL hacia adelante se está viendo sobreofertado. ¿Y eso qué significa? Que los precios van a ir para abajo. Y si los precios van para abajo, y vos tenés que tomar esos precios, sacarle el costo del flete, sacarle el costo de esa planta que vale miles de millones de dólares que tenés que poner para gasificar, ir abajo y ir a ver cuánto le queda al productor de gas, y ya ese negocio ya no es tan atractivo, ni te digo con los costos de la Argentina, ¿no? Y con el costo del capital en Argentina que tenés que hundir. Por eso quizás los proyectos que están sobreviviendo, veremos cómo avanzan, son los que está haciendo Pan American. Ahora creo que Tecpe también anunció algo parecido, que es, bueno, traigamos una planta móvil de Un barco. licuefacción, un barco, que es como una planta, es la inversa de lo que hemos hecho todos estos años para importar. Claro. O sea, Chile, que es un importador, hizo una planta onshore de regasificación, que es traes el GNL, lo expandes, lo haces gas, lo volvés a poner en condición de gas natural y lo metes a los gasoductos. En Argentina, de la época de Debido, trajimos unos barquitos. No tenemos plantas, pagamos. Bueno, acá sería algo similar a la inversa. Traemos un Para barco que exportar. se pone en el puerto, en la boya, licuifica y viene otro barco ventanero al lado y se lleva ese LNG. Bueno, ojalá que esos proyectos avancen, pero se enfrentan a un escenario internacional mucho menos atractivo que el del petróleo, con lo cual es un riesgo importante esa volatilidad de precios. Claro, pero entonces de lo que vos decís, todos los anuncios de YPF de miles y miles de millones de dólares, ya sea por la alianza que parece, no se sabe si va a funcionar o no, con Petronas o la venta anticipada a alguna multinacional de ese producto, todos esos anuncios son como No, no hojarasca, son, diría no, no, Sturzenegger, ¿no? no, bueno, son anuncios y son concretamente lo que ellos digan. Yo vi que estaban con Shell y hablaban de un Memorandum of Understanding. Bueno, son los pasos adecuados para empezar a sondear un mercado que está difícil y que, bueno, se verá qué Ah, contrato se puede haber, qué ofrece Shell, por ejemplo, u otro, que probablemente ofrezcan un precio del gas de referencia, puede ser el de Estados Unidos, que es el Henry Hub, más algo. Bueno, el Henry Hub hoy creo que está abajo de $3, o sea, son precios muy bajos. Yo ah, valoro que YPF intente avanzar, creo que, pero no es blanco y negro, porque además pensás que para el gas, YPF también y otras compañías tienen un montón de proyectos. Si vos tenés gas abundante y relativamente barato, también podés hacer fertilizantes, ah. podés hacer generación eléctrica, podés hacer petroquímica, podés hacer la separación de esos gases y vender más propano, butano, etano, para etileno. O sea, el potencial de inversión, si tenés ese gas, que lo tenés, es enorme. Bueno, quizás con precios no tan atractivos como lo que hoy tenés en la cadena de petróleo, en donde vamos a seguir sacando y vamos a agregar bastantes miles de millones de dólares a la balanza comercial. Positivo. Claudio, No, le quería preguntar a Nicolás tu visión en esto que estamos hablando, el contexto país, las inversiones. Hace 2 días, el martes, Geneia sacó una nueva ON, ¿sí? Por casi 50 millones de dólares a 6% tasa de interés, ¿no? Que uno diría, bueno, es una tasa atractiva, es una tasa muy buena pensando en el mercado argentino, ¿no? Y en este contexto que estamos hablando. ¿Es así? ¿Qué análisis hacer respecto de esta posibilidad y esto que uno ve, ¿no? Estas ON, de nuevo, ¿no? En un sector energético, a una tasa del 6%? ¿Qué análisis haces sobre eso? Mira, es una gran empresa, Genei, además tiene ese perfil muy volcado a los renovables, le ha ido muy bien y tiene muchos proyectos, lamentablemente algunos limitados por la falta de infraestructura de transmisión. Eh,
Ahora, ahí hay varios temas. Es muy positivo que vía el blanqueo, que siempre tiene una parte oscura, ¿no? Porque ¿viste? Uno también ya se empieza a cansar de pagar impuestos, el mensaje, pero bueno, aparecieron dólares y la gente los deposita en los bancos, ojalá que confíen dejarlos en los bancos. Eh, Apenas estamos recuperando, yo era gerente general del Banco Central cuando Cambiemos perdió las PASO y se vino a nosotros el problema que teníamos era logístico, porque la gente tenía tal desconfianza sobre el gobierno que iba a venir, que no teníamos capacidad logística de conseguir los billetes para darle, digamos, la liquidez en dólares estaba, pero no estaba toda en billetes. Bueno, eso desplomó los depósitos. Entonces, bueno, ahora volvieron, muy buena noticia, y especialmente si eso permite que algo de eso llegue como crédito a las compañías a una tasa razonable, porque no solamente es un buen avance que haya crédito, sino que a la gente, en vez de tener el dólar a cero tasa de interés guardado en una caja de seguridad, pueda recibir algo. Ahora, ahí vuelvo a la cuestión del cepo, porque hemos tenido colocaciones afuera también positivas, pero mucho de esto es el mundo del cepo, en donde tanto en pesos como también en argendólares, el crédito está medio afectado por un mercado que no arbitra porque está condicionado, porque digo, a veces decimos, no, qué bien la brecha con el dólar libre. No, no es libre el contado con liqui o el MEP. Refleja más condiciones de oferta y demanda que el oficial, pero las compañías no pueden ir al libre a llevarse toda la plata que quieran. Especialmente porque si operan en el MULC no pueden operar en el otro. Entonces, creo que es un dato positivo, es muy bueno que eso suceda, especialmente para inversiones productivas como estas en sectores dinámicos, pero ojo, porque cuando, de nuevo, salgamos del cepo, el mercado de capitales, tanto para las compañías como para el soberano, va a ser más desafiante. Y tiene que ser así. Y es algo que tenemos que avanzar. A veces vuelvo a esto del cepo, ¿no? Cuando fue, ¿se acuerdan que en un momento parecía que venía una crisis en Japón, un lunes horrible, y después se calmó todo? Y como en el mundo, no diría de los funcionarios, pero este mundo paraoficialista que hay en Twitter, ya se empezaba a justificar el cepo, que lo hemos visto, ¿no? Como diciendo, no, Menos mal que bueno, hay cepo. menos mal que hay cepo, porque si no, imagínense el contagio. Yo decía, bueno, con ese argumento, es el mismo argumento de encerrarnos frente a un virus eternamente. Que sería, no, menos mal que estamos encerrados en cuarentena, porque imagínate, parece que afuera hay gripe, una nueva versión, y no sabes, te deja 2 días hecho percha. Bueno, o sea, ok, sí, puede haber problemas si uno, como cualquier economía normal, convive con el mercado de capital, etcétera. Ahora, la cantidad de cosas, de costos que estamos pagando por no estar en una economía normal, también hay que ponerlos en la balanza. Si no, todo el mundo estaría con cepo. Una cortita final, Nicolás, que tiene que ver con algunas medidas recientes y algunos anuncios de la semana pasada. Además, ¿qué opinás de esto? Hoy se conoció, o ayer se conoció, que se suspendían los aumentos en el transporte, digamos, en las tarifas de transporte de la energía eléctrica, ¿no? Vos recién mencionaste, bueno, hay empresas que tienen buenos proyectos, pero está limitado por la infraestructura, entonces uno mira dónde están las señales de precio y demás, y conocimos o nos enteramos de que el gobierno estaba previendo un verano muy duro en materia de abastecimiento energético, y que al mismo tiempo todos sabemos que la corrección esta de precios relativos que vos mencionabas no es tan, o sea, viene un poco más lerda por ahí No de lo que... terminó, no No terminó. termino, exactamente. Contanos un poco todo ese panorama, digamos, que afecta el bolsillo, las tarifas, los incentivos para las inversiones. ¿Qué ves en el cortísimo plazo y te liberamos? Mira, ahí la primera parte del gobierno, los primeros meses, y específicamente referido a esto, pero era un clásico programa en el que estaba limpiando el panorama como si fuera el prequirúrgico para un programa de estabilización, entonces pagando todos los costos.
que la gente los paga, pero el gobierno también los paga políticamente. En ese sentido, tuvimos una recomposición de precios en todos los segmentos de la energía, ¿no? Gas y electricidad, producción, generación, transporte, distribución, de todo lo que había que hacer porque el gobierno anterior lo había dejado ahí tirado, y ni qué decir que lo había dejado por el piso con el tipo de cambio oficial, además, con lo cual eran valores ridículamente bajos. Ahora, por ahí por mitad de año, cuando el gobierno parece enfocarse estrictamente en lo único que me interesa es bajar la tasa de inflación mes a mes, es mi activo, tengo que lograr, y empieza, ¿no? Y el retraso del tipo de cambio, la regla del 2%, en tarifas también recula un poco. Y lo que vemos en las tarifas reales en los últimos meses es que las tratan de mantener, de que no pierdan frente a la inflación, por ahí un 2%, un X, ¿no? Un poquito, pero ya no esa idea original de ir por todo y dejar los precios de la energía en el lugar correcto. De hecho, en este esfuerzo de decir todo lo que podemos hacer para bajar la inflación lo hacemos, en el gas natural en octubre aprovecharon que estacionalmente el precio del gas, el costo del gas baja porque termina el invierno, la etapa invernal, y en vez de hacer que eso impacte sobre la cobertura, es decir, porque la gente sigue pagando lo mismo, el costo es más bajo, bueno, listo, caen más los subsidios, una partecita de eso dijo, no, bajémosle la tarifa a la gente, ¿no? A ver si con eso tiramos la inflación como quiere Milei, no más abajo y abajo de 3, etc. Entonces, efectivamente, Luis, en este periodo uno ve que pasaron la política de normalización del precio de la energía a otro modo, que es, bueno, mantengamos y vamos viendo. En ese contexto, lo que suspendieron el otro día era una medida que yo creo que está bien suspendida. ¿Por qué? Porque no era un aumento, era la revisión tarifaria integral de las, o sea, la revisión de los contratos con las transportistas de energía, que es importante hacerla, pero que es una discusión mucho más profunda porque involucra inversiones, involucra qué contrato pones hacia adelante. Y yo creo que esa discusión hay que darla cuando la economía esté más estable, cuando ya la mayoría de los ajustes tarifarios los tengas hechos. O sea, me parecía un poco precipitado cuando el tipo de cambio ya no haya tantas dudas si va a haber un salto o no va a haber un salto, porque todo esto es dolarizado. Y mientras tanto, sí, ir mejorando la retribución a esas compañías para que tengan un flujo mejor y puedan invertir en estas cosas de corto plazo que hay que solucionar. Y termino con lo del verano. El verano no solo hubo trascendido, sino que el gobierno acá ya sacó una resolución de un programa de emergencia. La verdad que sorprendió porque pocos meses antes, en julio, este mismo gobierno había suspendido, cancelado obras en generación, en alguna transporte, transmisión, algo de distribución, que apuntaban a atender este problema y que había llevado adelante el gobierno anterior, sobre el final de la gestión Massa, llamémosle, Flavia Rollón en energía. Entonces, pasa su primer verano el gobierno, después avanza hacia una cosa como ya de mercado, de recomponer, y de repente nos dice, no, 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 tengo previsiones que es real, Camesa dice, ojo, va a haber un verano caliente y eso te pega en la demanda, con poca agua en las represas, en Yacyretá, qué sé yo, en Brasil, entonces tenés menos generación hidráulica, podés tener un problema. Entonces el gobierno larga un programa, casi diría peor que el de Massa, en términos de que más de emergencia, porque lo que tiene, entre otros contenidos, es volver a ver, ¿se acuerdan que en el último año del kirchnerismo había como generadores móviles Ah, sí, me acuerdo. por la ciudad? Bueno, que es como ya, eso es una intervención muy quirúrgica de ir a los puntos muy críticos de una red, en donde aunque tuvieras más generación por el transporte y la distribución, no vas a llegar ahí, vas a tener un problema ahí, pero con un sistema que es carísimo, porque son generadores chicos a gasoil, contaminante, bueno, todo mal. Pero bueno, sí, en la emergencia tenés que usar eso. Ahora, Entonces, y eso, perdón, termino con eh, esto. Aun cuando salga bien, ojalá salga bien para evitar disrupciones, cortes, que además
cuando yo hablo con analistas de opinión pública, acá compartimos la oficina con los colegas de Poliarquía, bueno, no es lo mismo Cortes hace un año que Cortes en el segundo verano, especialmente cuando la gente está pagando muy caro. Y a la Claro, gente eso vos te iba a decir. le podés explicar, no, mirá, pero las inversiones maduran. Y sí, no, pero flaco, si yo estoy pagando Ah, claro. 100 lucas por la luz, no quiero Cortes. Entonces, termino con esta idea, aun cuando funcione este programa de emergencia, que tiene varias de estas herramientas, va a ser con un sobrecosto en el sistema eléctrico. Que entonces, de nuevo, el gobierno estará en el dilema de, ¿le paso ese sobrecosto a los consumidores o el ahorro, Luis, del presupuesto en subsidios y no vas a llegar? Pero O, bueno, s- se manejarán ahí en esa diagonal. o sea, Nicolás, que vos le das entidad a esa previsión, puede suceder. Pero seguro, porque aparte el gobierno lo aprobó en una resolución y si uno lee los fundamentos dice, ojo, sí, es contingencia porque es climático y nadie tiene la bola de cristal, pero lo que están diciendo es, en el escenario más probable, climático, con un alto grado de probabilidad, el sistema no tiene reserva, está en crisis. Entonces tenés mucha probabilidad de tener cortes. ¿Qué significa cortes? Y pueden durar mucho, pueden durar poco. Ahí hubo una confusión cuando lo transmitió el jefe de gabinete, muy desafortunado, porque la resolución esta que yo les cuento que se aprobó, que tiene los generadores móviles, también tiene un programa voluntario con grandes usuarios, que para decirlo sencillo es, bueno, no sé, una planta automotriz, alguna, mirá, ¿por qué no pasás? Te damos algún incentivo para que hagas tu parada de planta justo en el momento que estamos esperando que la cosa sea más complicada, entonces aliviamos la presión de potencia sobre la red y vos por ahí lo podés acomodar y te ahorrás unos mangos, pero como lo transmitió el jefe de gabinete parecía que eran los cortes de Alfonsín, cortes Claro. rotativos, es mala palabra. No, No no, están, no están pensando en eso, no están esperemos que pensando. no, porque la gente lo va a tomar a mal, porque uno piensa, bueno, ya hicimos el ajuste. Tal cual. Acá Yo el otro día le contaba a una amiga, me tomé el subte, se paró, para variar, no que se pare siempre, pero. Y parte de las puteadas que decía ahí la gente en el vagón era eso, era, che, pero estamos pagando, no sé, 600 más, no sé cuánto vale, 753. eh, ya no es lo mismo, No, ya no claro. es lo mismo. Y está bien Entonces, que sea así, porque uno tiene que pagar lo que vale y después sí, y exigirles, ¿no? exigirle, tal Ah, cual, exactamente. hay que pagar Eh, todo lo que hay que pagar y después exigir todo lo que hay que exigir. Pero exacto. claro, el tema de los tiempos. Ahora, no quisiera, Nicolás Gadano, dejar de hablar con vos sin que contarte esto. Cuando el presidente habló hace poco, el martes creo que fue con Antonio Laje, él hizo una cuenta rara que llamó la atención y quería saber tu opinión. Él dice, dado que cayó el riesgo país, bueno, entonces el Producto Bruto Interno, que era estimado en 400.000 millones de dólares, ha aumentado a 600.000 millones de dólares. Es decir, que la producción de riqueza y demás del país ha crecido el 50%. ¿Qué quiere decir Milei con esto? No, bueno, Milei tiene una ventaja que es un comunicador efectivo. Eh, Yo creo que es un gran político porque lo que hizo en términos, por lo menos en términos electorales, ¿no? Es Claro, sorprendente. Y es economista, entonces es capaz de usar números así de manera totalmente falto de rigor, discrecional, elegir esto, sumar esto con esto otro. Eh, Esa argumentación es como si Martínez de Oz en el momento de la plata dulce, hay mucha gente por ahí que ya no sabe de lo que estoy hablando, pero digamos, elogiar la apreciación cambiaria, diciendo que la riqueza me aumentó tanto, y bueno, nosotros los economistas tenemos miles de maneras de usar los números a nuestro favor, en una discusión más rigurosa, que no era el entorno en el que estaba hablando Milei, o sea que yo no lo critico, tampoco me lo tomo tan en serio. Es parte de un gobierno que defiende su gestión y Milei es economista, entonces va a usar los números como él quiera y va a decir en realidad todo esto bajó, subió.
Pero básicamente lo que estaba diciendo era eso, bueno, sí, con un dólar Somos más ricos caro, porque el peso está apreciado. porque el peso está apreciado, exactamente. Ahora, además, fíjate, porque es interesante lo que vos decís de cuando los últimos gobiernos, Milei lo hace, elige con quién ir a hablar, porque es una charla, no es una entrevista, y bueno, elige lugares donde son amigos y demás, donde no le van a repreguntar. Claro. Cualquiera podría haberle dicho, pero esto no lo entiendo, explíquemelo bien. No, y la parte más crítica de eso, porque Argentina ha enfrentado, o sea, los procesos de apreciación son delicados, Luis lo sabe, porque puedes tener swings muy rápidos, pero acá hay un problema básico que Milei no explica, que es la apreciación es con un tipo de cambio oficial que decide él. Claro. Entonces, él y la política cambiaria es la que está generando esa apreciación en el mercado oficial, que ya es mucho más delicado, porque no estamos hablando, porque si fuera un fenómeno de apreciación en un condiciones de mercado, creo que a mí también me preocuparía por esta cuestión de la volatilidad de las entradas de capitales, pero él podría decir, mirá, como el mundo confía en la Argentina, Mm. Argentina es muy rica en dólares y el número que él tiró. Pero no es lo que no es lo que está pasando ahora. Estamos en un mercado único y libre de cambio. Entonces, él está midiendo aún esa medida con todo lo que yo dije antes, con un tipo de cambio que lo pone él y que es un tipo de cambio evidentemente desequilibrado, porque si fuera equilibrado no habría necesidad de ponerlo del cepo. O sea, si a 1.000 pesos tuviéramos muchísima gente que quiere vender dólares, ya hubiéramos salido del cepo. Muy Eh, bien. Nicolás Gadano, muchas gracias por haber conversado con nosotros. bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Último bloque de Fortuna TV. Luis, ¿con qué te quedás del programa y de la entrevista que tuvimos con Nicolás? Bueno, con Nicolás recorrimos bastante, ¿no? Por varios territorios de la actualidad. Me parece que el Nicolás, como sabemos, es un gran experto en energía. Me pareció muy interesante lo que dijo, de nuevo marcando la diferencia entre shale oil, o sea, petróleo y gas, donde está muy claro que hay mucho negocio para hacer en materia de petróleo con buenos precios internacionales y que el negocio de gas tiene que ser mucho más estudiado, más puntual y por ahí viene un poco más lento de lo que imaginábamos, dado las ventajas que plantea Vaca Muerta, ¿no? Y que en ese contexto el mercado interno está cubierto, pero que no está todavía a la altura de situaciones extremas climáticas, digamos, que no se pueden controlar, de allí la emergencia que se espera para el verano, ¿no? Pero me parece que es bueno sopesar, ¿no? Que cuando llegue el verano digamos, che, ¿cómo puede ser que si tenemos vaca muerta nos quedemos sin luz? Y bueno, ningún sistema se hace para el pico, la criticidad máxima de materia climática, y al mismo tiempo saber que hay todavía una etapa de desarrollo pendiente, sobre todo en materia de abastecimiento de gas. Recordemos que el gas se usa para producir energía eléctrica también, ¿no? Ahí está un poco el desafío de cara al verano y un poco lo que contaba Nicolás, interesante resultó esto de que fue mal comunicado al gobierno, de que quizás le piden a algunas empresas, bueno, frenar la planta ahora, hacer los ajustes ahora, si baja ese consumo industrial, en eso que mal explicó el gobierno, pero bien explicó Nicolás, me pareció un punto súper interesante también. Exactamente, sí, porque había quedado como que había que pensar que iba a haber cortes no programados a las industrias y eso hubiera sido el golpe de gracia, una recuperación que recién empieza, que es incipiente como conversábamos al principio, y que hay que tratar de no afectarla, digamos, con este tipo de volatilidad o incertidumbre, ¿no? Lo que nos cuesta arrancar, ponerle un freno sería más Sería complicado. totalmente- Bueno, Luis, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves acá en Canal E, en Fortuna TV.